En este video vamos a aprender una herramienta que se llama 3/3. Es la herramienta que usamos para discipular a las personas nuevas, recién convertidas al Evangelio. Así que voy a mostrar cuáles son las partes, por qué hacemos cada parte y cuáles son los problemas que a veces tenemos y que tenemos que evitar. Entonces, esto, como dijimos, 3/3 se divide en 3 partes. Vamos a hacer una flechita para atrás, una flechita para arriba, una flecha para adelante y dividimos la hoja en 3 partes. Entonces, la primera parte que vamos a hacer cuando nosotros nos reunimos con una persona por primera vez en la casa, la parte número 1 es el cuidado. En esta parte lo que hacemos es preguntarle a las personas cómo está tu familia, cómo te ha ido la semana, algo positivo. Es una forma de cuidar a la persona y interesarnos por cómo está la persona. En esta parte también vemos a ver si hay algún motivo de oración, entonces podemos orar por esa persona. Una vez que terminamos con el cuidado, lo que hacemos es la parte que se llama testimonios. Testimonios de obediencia. Entonces lo que queremos hacer con esta parte, testimonio de obediencia, es una clase de rendición de cuentas, ¿no? ¿Qué hicieron con lo que aprendieron la semana pasada? Entonces generalmente nosotros en el primer encuentro hacemos una herramienta que se llama 411 con ellos y le dejamos unas metas claras para que ellos puedan obedecer. Entonces cuando regresamos nosotros les preguntamos, ¿tienes algún testimonio con lo que qué pasó cuando lo que aprendiste la semana pasada o cuando aplicaste lo que dijiste que ibas a hacer, cuando compartiste el Evangelio, algún testimonio de la obediencia? Entonces es muy importante esta parte porque realmente nos dice y nos muestra si la gente que estamos empezando a discipular ya está obedeciendo al Señor. Una vez que hacemos eso, la parte número 2, sobre esto va a tener el punto del cuidado, la oración y los testimonios, 3 puntos. La parte número 2 sería la alabanza. Una vez que escuchamos testimonios, entonces lo que queremos hacer es alabar al Señor y darle gracias por lo que Él hizo. Una forma de alabar, podemos leer un salmo o podemos cantar alguna canción. Entonces lo primero va a ser cantar una canción o leer algún salmo o algo para alabar. En esta parte también, a medida que vamos avanzando el discipulado, tenemos la parte de dar. Vamos a trabajar como si fuera una iglesia saludable, como vemos la iglesia primitiva, que daban, y también que compartían la cena del Señor, la Santa Cena. Entonces, en esta parte número 2 hacemos la parte de la alabanza, que cantamos, damos y partimos el pan con los hermanos. Y ahí termina la parte de mirar hacia atrás, la parte de la flechita esta, la primera parte del discipulado. La segunda parte es la del medio, es punto número 3, es cuando enseñamos una historia, es la nueva historia. Para enseñar esta parte tenemos una herramienta que se llama Mandamientos de Jesús o Mandamientos de Cristo, donde tenemos 9 o 10 historias que vamos a enseñar a los recién convertidos para que ellos puedan aprender lo básico de lo que hace un discípulo de Jesús. Así que en la nueva historia hay 3 cosas que vamos a hacer también. Vamos a nosotros contar la historia, nos vamos a aprender nosotros que estamos liderando al principio, vamos a aprender la historia y la vamos a contar. Lo segundo que vamos a hacer es vamos a preguntarle a ver si alguien del grupo que estamos discipulando quiere repetir la historia o si se anima. Y si no se animan, entonces nosotros lo que vamos a hacer, vamos a ayudarle, vamos a empezar de a poquito para que ellos se animen y entre todos podemos contar la historia. Y lo tercero que vamos a hacer es leer la historia. ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos que la gente también que no sabe ni leer ni escribir pueda aprenderse la historia. La idea es con esta herramienta poder también más adelante llegar a los no alcanzados, a la gente que no tienen una educación, que no sabe leer, que no saben escribir, o gente no alcanzado, que no tienen ni siquiera un lenguaje escrito. Entonces por medio de historias vamos a poder llegar a esa gente. Una vez que decimos la historia nosotros,
repetimos la historia o repiten la historia y leemos la historia, vamos a usar un método inductivo de estudio de la Biblia que se llama, que es la espada, donde en esta parte, una vez que leemos la historia, nosotros nos vamos a enseñar la historia, nos vamos a enseñar un montón de la Biblia, sino que la misma gente es la que, guiada por el Espíritu Santo, va a contestar las preguntas. Son 4 preguntas que vamos a hacer. ¿Qué dice esta historia de Dios? ¿Qué aprendemos de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo en la historia, esa que leímos? Después, lo segundo que vamos a hacer, vamos a preguntarle, ¿qué dice de las personas? ¿Qué aprendemos de las personas? ¿Qué aprendemos de las personas de esa misma historia? Las cosas malas, las cosas buenas, ¿qué aprendemos? Entonces, la otra parte de esta espada, vamos a ver qué tenemos que evitar. ¿Qué tendríamos que nosotros evitar de lo que vemos en la historia? Y la otra es qué tenemos que obedecer de esta historia. Entonces, o todos o una persona, lo que vamos haciendo cuando leemos la historia, leemos completo y después vamos versículo por versículo analizando y nos preguntamos qué dice de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, qué aprendemos de las personas, qué hay que evitar para nosotros, que tenemos que evitar de esta historia, de lo que aprendemos y qué hay que obedecer. Entonces, una persona lo escribe y después hacemos como un resumen, le podemos sacar una foto y lo pasamos a todos o cada uno tiene su resumen en sus cuadernos. Una vez que terminamos de estudiar la historia, el punto número 4 es la práctica. Acá en la práctica vamos a practicar de nuevo la historia para poder repetirla, porque la idea es que nosotros no adquiramos solamente conocimiento, sino que adquiramos una habilidad para poder pasar a otros. Así que podemos practicar la historia, o podemos practicar los 3 círculos en la herramienta de evangelismo, o podemos practicar cómo discipular a otros, repasar estos 3 tercios otra vez. Pero la práctica es muy importante para que la gente realmente pueda tener esa habilidad para que ellos puedan reproducir lo que nosotros estamos haciendo. El punto número 5 es la visión. La visión. ¿A dónde vamos con todo esto? Entonces, lo que hacemos en la visión es, hacemos una herramienta que usted puede ver en nuestros videos, que es el círculo de la iglesia. En este círculo de la iglesia, usted ve qué hacía la iglesia primitiva. Esto está en Hechos 2, del 36 al 47. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Entonces, nosotros queremos que los discípulos, los discípulos nuestros, aprendan qué hacía la iglesia, qué hace un discípulo saludable, y hace 9 funciones. A veces podemos encontrar más funciones también ahí en esos versículos. Pero esto no lo vamos a hacer todo el tiempo, sino al principio de los mandamientos, al principio de las lecciones, vamos a hacerlo 3, 4 veces, asegurarnos que la gente sepa bien hacer esto. Y una vez que sepa qué tienen que hacer ellos como iglesia saludable, como discípulos saludables, entonces vamos a ver una persona que vemos que está obedeciendo cuando escuchamos los testimonios, que pueda exhortarnos por medio de un versículo para seguir avanzando en la visión de ningún lugar sin alcanzar. Entonces, hacemos eso, 2 cosas acá en la visión. Primero, empezamos con el círculo de la iglesia, por un tiempo hasta que la gente sepa bien hacer esto, y una vez que la gente sabe, solamente lo vamos a hacer una vez por mes a esto, para ver cómo vamos de acuerdo a estas funciones que estamos haciendo. Y en esas 3 semanas, otras 3 semanas del mes, 3 o 4 semanas, vamos a dejar la oportunidad de una persona a que puedan ellos también empezar a desarrollarse y dar algún testimonio y preparar algún versículo, 5 minutos, 10 minutos máximo, exhortándonos para seguir avanzando y multiplicándonos en la visión de ningún lugar sin alcanzar. Después que hacemos eso, número 6, acá cuando terminamos, y vamos a hacer obediencia. Y oración a lo último. En la obediencia vamos a poner, estas son metas que vamos a poner. La primera meta va a ser cómo nos vamos a conectar con Jesús. La idea es que ellos sepan que tienen que leer la palabra y que tienen que orar.
Entonces vamos a estar bien claros en que, qué van a hacer, cuándo van a leer, qué libro están leyendo, cuándo se van a levantar a orar, cuándo dedican tiempo a orar, a pasar tiempo con Dios. La segunda es obedecer a Jesús. ¿Cómo vamos a obedecer lo que aprendimos en la lección? Cuando vemos la lección vamos a encontrar, por ejemplo, hay que bautizarse, hay que arrepentirse, hay que alabar a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a obedecer lo que aprendimos? Es obedecer a Jesús. Y la tercera, lo que vamos a hacer es compartir a Jesús. En esta meta, lo que haríamos es, vamos a compartir la historia con alguna persona o vamos a compartir el Evangelio de los 3 círculos con alguna persona. Es muy importante que esto quede claro, la parte de la obediencia y la oración, porque realmente cuando hagamos esto, lo que va a suceder es que cuando volvamos la semana que viene vamos a ver si alguien obedeció por medio de los testimonios de obediencia, que es la rendición de cuentas. Entonces, obediencia y oración, una vez que ponemos las metas estas, entonces oramos para terminar la clase. Hay muchas veces que nosotros, los hispanos, hablamos mucho y lo que sucede es que no hay tiempo. Se quedan hablando muchos testimonios o la alabanza o gente empieza a hablar de otras cosas que no es la historia que queremos dar. Entonces, lo que he encontrado es que la gente dice, bueno, entonces no hago más 3 tercios, abandono 3 tercios. Y no es así, uno no puede abandonar, porque si uno abandona esto, abandona de los testimonios o las metas, lo que está haciendo es parar la obediencia de la gente. Porque muchas veces la gente está acostumbrada a ir a la iglesia y no hacer nada, sino solamente a recibir información y no hacer nada con ellos. Entonces lo que yo estoy tratando de hacer y estoy diciendo que haga, veo que está dando resultados, es, por más que se vaya de tema, fuera de tema, lo que tenemos que hacer lo último es, ¿qué aprendimos con lo que escuchamos de testimonios o de la alabanza o de la historia? ¿Qué aprendimos? ¿Cómo vamos a obedecer esto? ¿Y a quién se lo vamos a compartir? Esto es muy importante, porque si no hacemos eso, si no ponemos metas, no vamos a poder hacer testimonios de obediencia, porque no pusimos metas. Y esto, si nosotros sacamos esto, estamos paralizando el movimiento de plantación de iglesias, porque la gente ahora va a venir solamente a escuchar y no va a obedecer. Entonces es muy importante, por más que se vaya de tema, es muy importante siempre a lo último poner metas, para cuando regresemos poder preguntar qué hicieron con lo que aprendieron la semana pasada. Otra de las cosas que veo que a veces estamos fallando es que cuando una persona tiene varios años en el Evangelio y sabe mucho de la palabra, en la parte esta de la historia nueva se pone a predicar y a explicar todo, mientras nosotros lo que queremos es que el Espíritu Santo nos enseñe y dejar a la gente nueva participar. ¿Para qué? Para que ellos sepan que también lo pueden hacer ellos también, sin nosotros. Porque si ellos no queremos que los nuevos dependan toda la vida de nosotros, sino que ellos también aprendan cómo estudiar la palabra. Entonces, esto es otro problema que hemos estado teniendo, que como tenemos gente que sabe, entonces se apodera de la enseñanza y después no se multiplica tampoco esta parte. Entonces, una vez que usted hace la primera clase, que hace el cuidado, el testimonio, la alabanza, todas estas partes que dije, lo que va a hacer es, para la próxima clase, usted va a ir mirando a la gente que está participando y le dice, ¿usted la semana que viene puede preparar una alabanza para que podamos alabar juntos? ¿Usted puede hacer la parte de cuidado o los testimonios de obediencia? Y empieza a repartir las partes de los 3 tercios a la gente que usted está discipulando, para que esa gente sepa cómo hacer un discipulado, para cuando ellos empiecen a obedecer la palabra y empiecen a compartir el Evangelio, ellos mismos puedan hacer una clase de 3 tercios con una gente nueva también. Así que bueno, Dios los bendiga, y estos son los 3 tercios de una forma corta que lo quise explicar para tener claro y para ver los problemas que tenemos, que es no estamos poniendo metas y entonces no tenemos testimonios. El otro problema muchas veces sucede acá, que la persona quiere enseñar y no deja que la otra gente participe de una forma que se sienten confiadas como para poder después ellos discipular a otros. Entonces, si nosotros podemos eliminar esos problemas y hacer esto bien, esta es nuestra estructura. Esta estructura bien, entonces vamos a tener más probabilidad de suceso para que ellos también puedan multiplicar esto en otras personas. Amén.